antes de concluir este repaso a la vida cotidiana de Arcote Arrontaldea, no podemos dejar de acercarnos también a la tripulación de veteranos. Han pasado ya unas cuantas temporadas desde que un grupo de exremeros de Arcote y aficionados al remo pues decidieron volver a las tostas de la Plenchitarra. Edu Periñus, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, en principio empezamos un poco en plan no dejar de remar y hacer unos pinitos con la trainera y tal, pero luego vimos que podíamos intentar hablar con otros clubs que también tenían algunos veteranos, y al final, después de andar 2 o 3 años pirulando por ahí, por todas las mares, pues decidimos empezar a hacer una liga de veteranos. Hicimos una especie de asociación que le llamamos Liga AB, y bueno, llevamos 4 años haciendo la liga y bueno, funciona, cada vez se están animando más clubs y al final, bueno, pues este año hemos estado 9 clubs y bien. Viendo el auge que está cogiendo el tema del remo de veteranos, se puede concluir que uno nunca deja de ser remero. Nunca deja de ser remero, nunca. Yo empecé con 12 años en Arcote y con los que tengo ahora sigo siendo remero, o sea que... Y menos en un entorno como el nuestro. Sí, y siendo además un pueblo que es difícil, que aquí no hay tanta afición, pues hombre, los que estamos la verdad es que tienen ganas y tienen afición. Nosotros estamos manteniendo un bloque majo. ¿Qué papel deben de jugar los veteranos en la vida del remo de nuestro entorno, en definitiva, en la vida de Arcote? Bien, nosotros en principio estamos para divertirnos, hacer una liga y hacerlo más o menos en plan serio, como lo estamos haciendo, y luego intentar que en el club haya buen ambiente y ayudar a los chavales. Estar hombro con ellos aquí, intentar enseñarles lo poco que sabemos y bueno, pues que vaya para adelante todo, ¿no? Que empiece a subir y... Contribuir a la vida, que haya realmente, que tenga cuerpo, ¿no? Sí. Aquí pues empiezan muchos chavales ahora de jóvenes y lo mejor es animarles y estar bien con ellos, enseñarles cositas y bueno, pues que vayan poco a poco. Luego, en el club, al final, siempre decimos, ¿no? Casi los viejos casi estorbamos. Cuando ha habido aquí la élite del remo, casi hemos estado estorbando y lo entendemos. Lo que pasa que ahora, por ejemplo, que las cosas empiezan desde abajo, sí que podemos aportar cosas. Es muy importante ese matiz. En cuanto a vuestras necesidades y problemas concretos, ¿por dónde se orientan, Periños? No, mira, nosotros hemos tenido, ya te digo, hemos coincidido con años que el Arcote estaba en la élite y nosotros, pues la verdad es que casi hemos estado estorbando. Y bueno, pues hemos tenido que costearnos nuestras traineras, remos, y ahora el Arcote está un poquito más bajo, entonces ahora sí que ya tenemos que estar codo con ellos para poder levantar un poquito, porque nosotros seguimos la misma línea y ellos tienen que empezar desde abajo haciendo un trabajo majo de cantera y bueno, podemos aportar. Sin duda, la voz de la experiencia en un club que vive el presente, mira al futuro, pero no puede olvidar el pasado, en este caso la tripulación de veteranos de Arcote. I turn the music up, I got my records on, I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are alive, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids they dance, all the kids all night until morning, it feels another life. I turn the music up, I'm on the other side, and heaven is inside. I turn the music up, I got my records on,